La historia de la humanidad está marcada por guerras, conquistas y descubrimientos, pero pocas cosas han dejado una huella tan oscura como las pandemias. Estos enemigos invisibles no solo cobraron millones de vidas, también han cambiado imperios, economías y culturas enteras. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir las 10 pandemias más devastadoras de todos los tiempos. 10. COVID-19. Causado por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19 se expandió desde Wuhan, China, en cuestión de semanas gracias a la hiperconectividad aérea del siglo XXI. Se transmite por aerosoles y gotículas respiratorias, lo que lo convirtió en una amenaza global casi instantánea. Hasta ahora ha dejado más de 7 millones de muertes oficiales, aunque los expertos creen que la cifra real es mayor. Afectó literalmente a todo el planeta, llevando a cuarentenas masivas nunca vistas y a un colapso económico global. La forma de controlarlo fue una vacunación ultra rápida, casi improvisada, junto con medidas de aislamiento, mascarillas y antivirales. Aún no está erradicado, pero cambió para siempre la manera en que entendemos la salud pública global. 9. Cólera. Segunda pandemia. La bacteria Vibrio cholerae, transmitida por agua contaminada, fue la culpable de que esta oleada se expandiera desde la India hasta Europa, Asia y Norteamérica. En ese tiempo, las ciudades crecían rápido, pero sin sistemas de agua potable ni alcantarillado, convirtiéndose en caldo de cultivo para la enfermedad. El saldo fue de 5 a 10 millones de muertos en el siglo XIX. El cólera enseñó al mundo la importancia del saneamiento público y tras investigaciones como las de John Snow en Londres, se entendió que el agua era la vía principal del contagio. Esa lección cambió la historia de la humanidad de la salud urbana. 8. Peste del siglo XIV. Tras la famosa peste negra, la bacteria Yersinia pestis volvió con fuerza en Europa y Asia en oleadas posteriores. El contagio era tanto por pulgas de roedores como, en su forma neumónica, por el aire. Aunque no alcanzó la magnitud del brote original, dejó un saldo de 5 a 10 millones de muertes adicionales. La forma de control fue rudimentaria: aislamiento de enfermos, despoblación natural de las ciudades y el propio agotamiento de la bacteria en comunidades devastadas. Fue como una sombra de la muerte negra que no dejaba descansar al continente. 7. Tercera pandemia de peste. Originada en China, esta oleada de peste bubónica se propagó gracias al comercio marítimo hacia India y otros rincones del planeta. Causada por Yersinia pestis también y transmitida por pulgas de roedores, dejó entre 12 y 15 millones de muertos, principalmente en Asia. A diferencia de épocas anteriores, la ciencia ya estaba en juego. Se descubrió el agente causal y más tarde, los antibióticos ayudaron a controlar los brotes. Además, las campañas de control de ratas y pulgas en puertos fueron decisivas para reducir su alcance. Fue la última gran peste que azotó al mundo. 6. VIH-Sida. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, cambió la historia moderna. Se transmite por contacto sexual, sangre y fluidos corporales, y desde su aparición ha provocado entre 25 y 40 millones de muertes. Su mayor impacto se dio en África subsahariana, donde las desigualdades sociales potenciaron la catástrofe. A diferencia de otras pandemias, no se controla con cuarentenas ni con vacunas, sino con terapias antirretrovirales que convierten la enfermedad en crónica y manejable, aunque no curable. El VIH no solo fue una crisis de salud, también social y cultural.
dejando huellas profundas en varias generaciones que estigmatizaron esta enfermedad. 5. Plaga de Justiniano. Considerada la primera gran pandemia de peste, fue causada también por Yersinia pestis y transmitida por pulgas en roedores. Estalló en el Imperio Bizantino y alcanzó la cuenca del Mediterráneo. En Constantinopla llegó a matar a una cuarta parte de la población, incluido el propio emperador Justiniano, que casi muere. En total, se estima que provocó entre 25 y 50 millones de muertes. El control fue prácticamente inexistente. La población simplemente sobrevivió a oleadas que duraron más de 2 siglos, dejando un imperio debilitado y marcando el rumbo de la Edad Media. 4. Gripe española. Causada por el virus H1N1 de influencia A, esta pandemia coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial y fue mucho más mortal que la propia guerra. Se transmitía por gotículas respiratorias y aerosoles, y en apenas 2 años infectó a unos 500 millones de personas, casi un tercio de la población mundial. Su cifra de muertes se estima entre 40 y 50 millones. Afectó de forma inusual a adultos jóvenes y sanos, lo que generó pánico en todo el mundo. No había vacunas, ni antivirales, y las medidas se limitaron a cuarentenas, higiene y aislamiento, nada más. La gripe española cambió y obligó a la humanidad a adaptarse para siempre a la vigilancia epidemiológica moderna. 3. Cólera. 7 pandemias. La bacteria Vibrio cholerae, transmitida por agua contaminada, como se dijo antes, azotó al mundo en 7 oleadas desde el siglo XIX, dejando un total de 40 millones de muertes. Su origen estuvo en Bengala, India, y se expandió globalmente a través del comercio y las colonias. A diferencia de otras pandemias, el cólera no fue derrotado con medicinas al principio, sino con ingeniería sanitaria, es decir, sistemas de alcantarillado, agua potable y mejores condiciones de higiene. Cada pandemia nos obligó a mejorar esa vulnerabilidad que tenía la humanidad frente a la falta de infraestructura básica, y su control marcó un antes y un después en la salud pública. 2. Peste negra. Parece increíble la capacidad que tenían las pulgas y roedores para contaminar esta bacteria. En su máximo auge, arrasó con Europa, Asia y África del Norte en apenas 4 años, causando entre 75 y 200 millones de muertes. Europa perdió entre el 30 y el 60% de su población, un impacto demográfico sin precedentes. El control fue prácticamente inexistente. Las cuarentenas eran improvisadas, los barcos solo se aislaban y tuvo un cambio brutal en la sociedad. No solo redujo la población, sino que también transformó la economía, la religión y hasta la propia cultura europea. Fue literalmente el apocalipsis medieval, al cual todavía no sabemos cómo conseguimos sobrevivir. 1. Viruela. El variola virus es el asesino más constante y devastador de la historia. Se transmitía por gotículas respiratorias y contacto directo, y durante siglos cegó entre 300 y 500 millones de vidas en todo el mundo. A pesar del impacto de la peste negra, este virus ha sido muy subestimado. Su impacto más brutal ocurrió en América, donde arrasó a poblaciones indígenas sin defensas inmunológicas tras la llegada de los europeos. Pero a diferencia de otras pandemias, la viruela tiene un final distinto. Afortunado, tendría que decir.
Gracias a la vacunación masiva, fue la primera y única enfermedad erradicada oficialmente en 1980. La victoria contra la viruela es uno de los mayores triunfos de la ciencia en toda la historia humana, pero al costo de millones de vidas que fueron arrasadas por los efectos tan negativos y mortales que tenía esta enfermedad. Cada una de estas tragedias dejó cicatrices, pero también enseñanzas sobre lo importante de la higiene y la cooperación global. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Comparte este video para que más personas descubran estas curiosidades históricas. ¿Conoces otras pandemias o epidemias igual de mortales? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. ¡Hasta pronto!